Tenemos a Asunción Quintana, pastora y representante de Seneca Falls y coordinadora del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Alianza Evangélica Española. Muy buenos días, Asunción, bienvenida, un placer tenerte en este tu espacio. Buenos días, aquí estamos, desde Seneca Falls. Estupendo. Bueno, hoy un tema interesantísimo, la persecución religiosa a las mujeres y la violencia de género. Cuéntanos, querida Asunción. Mira, pues os cuento, he estado estos días, ayer me hicieron una entrevista también en Puertas Abiertas y leyendo el último informe que han publicado, la verdad es que es una entidad que hay que cuidar y apoyar porque están haciendo un trabajo increíble entre los perseguidos, ¿no? Claro. Cristianos. Una labor Y tremenda. sabemos que hay más de 340 millones de cristianos en todo el mundo que sufren altos niveles de persecución y discriminación por razón de fe. Y ellos elaboran todos los años, actualizan una lista con los 50 países más presionados, más perseguidos o que atacan más a los cristianos, ¿no? Muchos son países de África subsahariana y muchos países de Asia mayormente, ¿no? Así es que lo podéis ver en la lista que ellos tienen, pero Pakistán, Nigeria, Egipto, yo creo que todos, Corea del Norte, Somalia, Nigeria, conocemos más o menos, por no enumerarlos todos, ¿verdad? Que lo podéis ver ahí en su web. Y lo que lo interesante de este informe es que hay un aumento bastante considerable de los puntos, el número de mujeres, o más que el número, la intensidad, la vulnerabilidad de las mujeres en estas situaciones. Entonces, no es que se las persiga más que a los hombres, porque los hombres también tienen un índice altísimo, sino que se las persigue de diferente manera. Y esto es lo interesante, es decir, están expuestas a un mayor riesgo potencial que los hombres, porque tienen lo que ellos llaman unos puntos de presión, yo diría puntos débiles, tienen más puntos débiles y son todos a nivel de violencia de género que los hombres. Entonces, esto ha costado averiguarlo porque sabes que primero investigar en estos países es muy difícil, claro. Porque no te dejan, y sacar a la luz y llegar a estas conclusiones en cuanto a los puntos débiles de la mujer, los utilizan la violencia de género a la que estamos expuestas, en teoría, todas las mujeres, pero en estos países la persecución religiosa se ceba en las mujeres, Lucho, es así. Claro, es realmente una pena, pero es necesario visibilizar a este colectivo que sufre y que realmente hay cosas que podemos apuntar en torno a ello y que decir a nuestros oyentes que puertasabiertas.org es la web donde usted puede ver toda esta información que nos está comentando también sobre los países y digamos que ejecutan la persecución y los cristianos en el mundo. Y ¿cómo podríamos más destacar estos hechos de esta persecución religiosa y sobre todo que lo sufren más las mujeres, Asunción? Sí, es muy interesante porque, vamos a ver, el objetivo de estos perseguidores, normalmente, si veis la lista, pues se dan en países musulmanes, la mayoría, o comunistas. Ahí detrás está el Estado, ¿no? Pero su objetivo es eliminar el cristianismo, limitar su crecimiento, ¿no? De la forma que sea. Entonces, claro, en este sentido la violencia sexual pues es el arma que mejor manejan. O sea, detrás de esta persecución hay toda una estrategia, me he dado cuenta leyendo el informe, una estrategia diabólica. Es decir, el ser mujer se lo pone en bandeja. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad extrema, porque hay un machismo en este sentido extremo. Estos 50 países en donde hay más persecución coinciden con donde las mujeres están más desprotegidas, donde se las considera más un objeto. Prácticamente hay países donde se las trata como animales, ¿no? Y además muchos de ellos no tienen un marco legal que proteja a la mujer, es decir, hay una serie de convenios que se han ido haciendo. Uno de los mejores es el convenio de Estambul, donde se trata todos estos temas para proteger a las mujeres. Los países voluntariamente entran en estos convenios o no internacionales, pero mira, de 194 países, solo 150 es donde se aplica
se aplican las leyes contra la violencia hacia la mujer, es decir, que todavía queda mucho. Claro. Y claro, y además coinciden, es increíble, porque estas cifras de mayor persecución o mayor punto de presión, porque ya digo que los hombres también son perseguidos altamente, pero coincide con las cifras generales de pobreza de las mujeres. Hay una pobreza extrema. Con 2/3 partes de 774 millones de personas analfabetas, pues 2/3 partes son mujeres. Es decir, que coincide, y luego si nos vamos a la trata, que es otra estrategia que están explotando muchísimo, porque se han dado cuenta de los resultados, pues sabemos que en el mundo hay más de 25 millones de personas que son víctimas de tráfico humano. Y pues casi el 80% son mujeres y niñas, y destinadas, el 95% destinadas a explotación sexual. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos se han dado cuenta de que lo que tienen que utilizar en estos países, por su cultura también, es utilizar herramientas que hundan a la comunidad entera. Y cuando tocan ciertos puntos del rol del hombre, por ejemplo, lo encarcelan, lo llevan a milicias, le quitan el trabajo. Esto es, por ejemplo, en el hombre, por no hablar solo de la mujer, es un factor que hunde a la familia entera y a la comunidad, porque es el proveedor. La mujer no puede salir a trabajar. Y esto mancha toda la familia. Pero en la mujer utilizan la humillación. ¿En qué sentido? Pues en cualquier tipo de violación sexual socava totalmente, digamos, la estabilidad familiar, porque son como los crímenes de honor, es decir, es atacar el honor de la familia, y eso afecta a toda la familia. Son lo que se llaman esos asesinatos de honor, a la pureza sexual, porque una vez que hay matrimonios forzados, hay cualquier tipo de violación, cualquier violencia psicológica, todo esto afecta a la familia, que luego ya incluso a veces rechazan a la mujer. Es decir, cuando a veces después de matrimonios forzados, que es una herramienta que están utilizando muchísimo, luego ya a veces, si la mujer logra escapar, o de incluso la trata o los secuestros de niñas que estamos viendo, Boko Haram, si alguna regresa, a veces las familias ya no las quieren porque ya están manchadas, incluso a veces vuelven embarazadas. Lucho, hay casos, unas historias tremendas, y ya ese bebé está marcado de por vida, y esa mujer ya nunca jamás va a volver a ser la misma. Es un estigma que va a llevar de por vida, ¿no? Entonces, es tremendo. Y al final lo que pretenden, fíjate qué diabólico, es mermar la cantidad de cristianos. Es decir, si las niñas son forzadas al matrimonio con la finalidad de convertirlas al Islam, estas niñas, los bebés que tengan, ya serán automáticamente musulmanes, sí. Y por otro lado, pues con lo cual hay menos nacimientos dentro de las comunidades cristianas. Por otro lado, son amenazados a veces: o me entregas a tu niña o matamos a la familia. Los pastores son unos blancos perfectos en este sentido: os calláis y me dais a vuestra hija o sois asesinados. Es decir, todo esto es lo que han descubierto que se está dando en medio de todos estos países donde la mujer es víctima de tales humillaciones y repito, desprotegida absolutamente por la ley, ¿no? Sí. Cuando raptan a una mujer cristiana, a una niña cristiana, Lucho, no pasa nada. El Estado apenas se mueve porque es cristiana, da igual, es una basura. Esta es la mentalidad. Claro. Así que están sufriendo mucho, sí, exactamente. Hay una realidad también en la mayoría de congregaciones donde el número en el colectivo femenino es mayor a veces que el masculino en algunas iglesias, ¿no? En el caso de la mía son más mujeres realmente que varones. Sí. Y con lo cual es interesante esa sensibilidad que muestra este colectivo por las cosas de Dios, y es el colectivo más atacado en estos países, Asunción. Exactamente. Además, fíjate que, por un lado, si son matrimonios forzados, ya digo, los hijos quedan con los musulmanes, ya son musulmanes. Pero aparte, si desaparece la madre y las niñas, también la procreación, la natalidad,
queda cortada, que por cierto, disminuir intencionalmente la natalidad de un grupo étnico o religioso es uno de los 6 actos de genocidio que reconoce la ONU. Pero fíjate la táctica, es decir, al final es desequilibrar a toda la familia, a toda la comunidad cristiana a través de estas lacras y esta ese tipo de violencia prácticas, sexual claro. que ejercen sobre las mujeres. Está muy bien pensado, efectivamente. Wow, sinceramente es lamentable y bueno, estaremos atentos y orando realmente por esta situación. Nos oramos por los cristianos perseguidos, oremos también por ellas que en alguna medida son doblemente victimizadas y que realmente no solo es por su fe, sino también por su sexo, ¿no? Oye, el otro día no, hace unos días en realidad, estuve nostálgicamente viendo una serie que se llama El Gran Chaparral. Es una serie que ya pasaban allí en la década del 70 del oeste. Y me suena. Sí, muy bueno. No, tú eres jovencita, ¿no? Yo ya soy un poco mayor, así que, y sobre todo varón, ¿no? Ya ves tú. Bueno, oye, aunque a mi cuñada le encantaba la serie también, al hermano de mi mujer. Bueno, lo cierto es que estaba viendo la película y una frase realmente que nos llamó la atención a mi esposa y a mí, porque también estaba viendo la pobre ahí conmigo, El Gran Chaparral, y acordándonos de nuestras nostalgias, ¿no? Y resulta ser que el jefe indio de la tribu está a punto de fallecer y entonces se está despidiendo de aquellos que se iban a quedar al cargo ya de la tribu y sobre todo aquel que iba a regir, dándoles instrucciones, y le dice a su mujer: tú has sido una buena mujer, te estoy muy agradecido, aunque a veces te he tenido que pegar por tu bien, le dice, ¿no? Oye, ¿cómo nos sonó de mal la frase? Digo, Dios mío. Claro, pero es curioso cómo en aquel entonces de pronto eso no nos sonaba mal, ¿no? Cómo estamos cambiando, y creo que para bien. No. Y en este sentido hay muchísimo, Lucho. Por un lado, me alegro porque veo que hemos avanzado. Claro. Pero bueno, ya sabéis que a veces se sacan incluso programas de humor de aquellos años. Y claro, es que hoy no podemos sacar eso. Evidentemente yo doy gracias a Dios porque hay más luz sobre el tema, se ha sacado más a la luz la desigualdad tan grande que sufre la mujer simplemente por ser mujer. Sabemos que esto es una consecuencia de la separación de Dios y claro, yo por un lado me alegro, pero por otro lado creo que todavía tenemos mucho que avanzar, ¿no? Y en este sentido de estos países, porque claro, comparas con la violencia contra la mujer que hay en los países occidentales y dices, wow, esto, lo que ocurre allí es tremendo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, como iglesias, ¿no? Y como hijos de Dios, sacarlo a la luz y apoyar a entidades como Puertas Abiertas que están ya ahí metidos. Claro. Ojalá que haya más así, pero que es un tema de cómo podemos colaborar, ¿no? Y por supuesto, orar. Yo creo que la oración es tenerlo presente en nuestras iglesias como motivo de oración constante. Y luego otro tema que yo veo aquí, Lucho, es como los medios de comunicación seculares no apenas hablan de la persecución. Claro. Apenas. Entonces, el otro día hablándolo con mi esposo sobre este tema, digo, ¿por qué? Es decir, se habla de la persecución a ciertos lobbies, la persecución a la marginación, incluso a la mujer, por supuesto, ¿no? Pero no se habla apenas en los medios seculares de la persecución a los cristianos. Entonces, yo creo que ahí, él me decía, lo tienen completamente, dice, una noticia que no interesa, porque hemos intentado a veces, incluso hay redactores, hay periodistas que nos quieren ayudar y publicar noticias, pero nos dicen que sus jefes de redacción no les dejan. La línea editorial del medio no permite. No hay espacio. Tremendo. Entonces, hay que orar. Yo veo que los medios de comunicación son muy importantes. Y bueno, ya que no nos dan esa apertura en los debates incluso, jamás vemos que estos temas, y es que tienen que salir, ¿no? Entonces yo veo que es muy importante que utilicemos las redes, Lucho, para compartir todo esto, para decir, una vez que lo sabemos, tanto la violencia contra la mujer como la persecución religiosa aumentada por ser mujer, las redes, ¿no? Es lo que nos dejan. Entonces es bueno que estemos ahí como creyentes, informando, compartiendo noticias sobre estos temas y por supuesto, luego hay
otra cosa que también, bueno, y es muy importante, un paso que hemos dado con todo este informe de Puertas Abiertas, localizar el tema. O sea, es como un médico que diagnostica y entonces sabe qué medicina aplicar, ¿no? Entonces, ahí localizado hay un tema muy serio en cuanto a las mujeres, de verdad. Entonces, hay que están sufriendo lo indecible. Incluso también leí violencia psicológica por la amenaza constante, el miedo, el terror, el pánico que tienen a que en cualquier momento pueden llegar a sus casas. Esto ocurre más en países en conflicto, pero tampoco tiene que ser así, y son arrebatadas, son violadas, son asesinadas delante de sus maridos y sus hijos. Claro. Es decir, esta familia queda ya destrozada de por vida. Efectivamente. Entonces, bueno, orar, utilizar los medios de comunicación, apoyar estas entidades y la perspectiva de género, que esto no es más que, a veces dicen, uy, pero ¿esto qué es? No, perspectiva de género es aplicar digamos, una visión en cuanto a que nos permite identificar, cuestionar, valorar esa discriminación que existe, esa desigualdad, esa exclusión de las mujeres. O sea, ponernos unas gafas que nos permita ver estas desigualdades en todos los estamentos de la sociedad, en todos los ámbitos, en la Iglesia también, en las iglesias. Con esas gafas se llaman perspectiva de género, en los juicios contra las mujeres maltratadas, es decir, no sabes, Lucho, la cantidad de trabajo que habría que hacer, ¿no? Y todo esto ayuda a generar cambio, ¿no? Y esta mañana, mientras veníamos aquí al centro de trabajo con Daniel, mi hijo, escuchábamos en la radio que han detenido al hombre mallorquino que asesinó a su esposa, a su hijo. Su esposa estaba embarazada. La pregunta que uno se hace, porque estos hechos son dramáticos, ¿qué tiene que pasar por por el ser interior de un cónyuge para que realmente... Y estamos hablando aquí de varones y mujeres, porque la violencia desafortunadamente proviene de una realidad del ser humano que está rota, ¿no? Y que aunque se evidencia de esta manera, 10 son demasiadas realmente ya en lo que va la estadística este año, sin lugar a duda hay también en ese sentido de parte de la mujer probablemente en menor grado y no llegando a estas situaciones, pero que evidentemente es un ser humano que tiene que pasar por su interior, Asunción, para que realmente llegue a ser una persona y su esposa embarazada. O sea, ¿cómo no se entiende esto? Sí, terrible, terrible. Pero mira, a veces dicen, no, es que eso es que están locos. No están locos, está en su pleno juicio. Lo que ocurre es que tiene una distorsión. Esta distorsión en cuanto a la visión de la mujer es una distorsión, la ve en desigualdad, la ve inferior. Esto te lleva a una visión de la mujer, de la familia distorsionada, ¿no? Y evidentemente, Lucho, esto arranca del pecado y arranca de la separación del hombre con Dios. Esto no es cosa de Dios, esto no fue el ideal de Dios, puesto que el ideal de Dios fue en igualdad, sojuzgar los dos, administrar los dos, gobernar los dos. Claro. De eso nos hablan las estructuras de la creación, las primeras, las ideales. Luego el hombre lo estropeó, pero una de las consecuencias del pecado, hubo consecuencias para el hombre, consecuencias que no es voluntad de Dios, pues una de las consecuencias fue el varón se enseñoreará de ti, y eso está ahí en la palabra, es decir, eso no nos lo hemos inventado, y eso es lo que se da. Entonces, a ver, yo creo que no se trata de culpabilizar a los hombres, así en general, no, eso no es, porque por supuesto, no es así, pero sí que es verdad que ahí hay una consecuencia en que las mujeres, yo creo que tenemos otros pecados también. Este es el menor, porque es así, las estadísticas lo dicen, tenemos otros pecados que tenemos que corregir y trabajar, consecuencia también de esa separación, pero aquí el varón tiene ese tema, digamos, ese punto débil que puede pasarle, ¿no? Y bueno, pues hay que trabajarlo, hay que ayudar. Yo creo que hay, incluso, por eso desde Seneca Falls promovemos sobre todo, Lucho, la
la educación, el cambio de mentalidad, el que desde pequeñitos los niños valoren a sus madres, vean cómo el esposo valora a la mujer y la mujer al esposo. O sea, todo esto lo tienen que ver y se tiene que educar y formar desde chiquitines. Y en las iglesias también, las iglesias, las primeras que tenemos que dar ejemplo en todo esto, verlas como referentes, que son madres, que son esposas, pero también son maestras, también pueden ser predicadoras excelentes, es decir, sus habilidades, sus dones y gracias, de armonía, claro. y de equipos mixtos de hombres y mujeres. Y que nos necesitamos, efectivamente, nos necesitamos varones y mujeres y trabajar en esa conjunción realmente porque las tareas son múltiples y que en alguna medida merecen una respuesta en equipo, ¿no? Qué bueno es ver así que nuestras diferencias no hacen realmente que entremos en un terreno competitivo, sino de complementación para poder de enriquecimiento, efectivamente ser un yo creo recurso que los adecuado. Equipos mixtos, hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, trabajando juntos, enriquecen y bendicen. Y no nos lo queremos perder. Y como tú decías, hay muchísimas más mujeres, ¿verdad? En las iglesias normalmente el número de mujeres es más alto, es ¿no? mayor, sí. Pero bendice, enriquece ver juntos, codo con codo, al hombre y a la mujer trabajando juntos. Yo creo que sí. Efectivamente. Pues, querida Asunción, lo que tengas ya para añadir en el cierre y prácticamente estamos con tiempo vencido. Así que adelante. Sí, pues mira, yo quiero focalizar hoy, tal y como he empezado, en el tema de la persecución a los cristianos, ¿no? Que tomemos conciencia. Es un tema del que se habla poco o el que las iglesias damos. No es que demos poca importancia, pero muchas sí, nos olvidamos del tema. Entonces vamos a tomar conciencia, vamos a dedicar días de oración, vamos a tenerlo en nuestras listas de oración, vamos a informarnos, porque, Lucho, cuando conocemos, entonces ya nos sensibilizamos, ¿no? Claro. Y vamos a apoyar a entidades que estén así, y recordemos que las mujeres son más vulnerables por el tema de la violencia sexual, están más expuestas, por lo tanto vamos a solidarizarnos, vamos a unirnos las iglesias y hacia esta defensa, esta concienciación en todos estos países, y a preguntar qué podemos hacer, qué más ideas podemos tener, ¿no? Así es que os animo a tener presente el tema de la persecución religiosa por motivo además de ser mujeres. Pues estupendo, querida Asunción, muchísimas gracias y qué bueno realmente que podamos emplear estos recursos como estos medios alternativos para poder hablar de otras temáticas que están en la realidad y que son de tanta sensibilidad y que tenemos también, sin lugar a duda, que tenerlo en cuenta y aprender. Así que un abrazo muy fuerte, querida Asunción. Dios te bendiga. Hasta el próximo martes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Encantado.